¿Qué les parece para repasar? Amén. Sí, gracias. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Ese es el texto, hermanos, que analizábamos hace 8 días, palabra por palabra, y pues estuvimos analizando cómo el Señor siempre, hermanos, cuando inspira la palabra, nos da objetos o ejemplos para poder identificarnos con ello. En este caso, el Espíritu Santo ocupa la palabra raíz. Y estudiábamos lo que era una raíz en lo natural y estudiábamos lo que era una raíz de amargura, hermanos, y cómo en la palabra se ve, ¿verdad? Analizamos hace 8 días, hermanos, el caso de Israel, que el Señor le advierte y le dice: no vayas tras esos ídolos, no sea que abandonándome o dejándome brote una raíz de amarga, ¿no, hermanos? Que era ¿de qué era? De ajenjo, ¿no? De ajenjo, ¿y qué más? ¿Hiel? Hiel y ajenjo, ¿ah? Muy bien, era una raíz amarga, y esa raíz, hermanos, era por incredulidad, ¿verdad? Por abandonar a Dios y sustentarse de otra cosa que no era Dios. Y vimos el caso también, hermanos, de Esaú, que se amargó, hermanos, por menospreciar las cosas de Dios, ¿verdad? Y queriendo recuperar lo que era para él, pues no lo pudo recuperar, ¿verdad? Entonces él se amarga, y no solamente eso, sino que amenaza a su hermano y le dice: ahora que muera mi padre, yo voy a matar a Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llegó su amargura, verdad? Veíamos que si brota en tu vida la amargura, dejas de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que vimos en el texto. Por eso tenemos que mirar bien lo que nos queda, hermanos. Si dejamos la gracia, ya lo vimos en versículos también hace una semana, ¿qué somos sin la gracia de Dios? Ya vimos varios versículos. Y lo que nos queda, hermanos, pues es lo que vivíamos antes sin Cristo, que era una esclavitud del pecado y dominio de la carne. Eso es lo que nos queda, hermanos. Por eso tenemos que mirar bien nuestro corazón. Dejas de confiar en Dios por las injusticias que has recibido, como Israel y como Esaú, que son 2 ejemplos que analizamos hace 8 días, ¿verdad? Esaú deja a Dios y su bendición, menosprecia la herencia de Dios, el plan de Dios para su vida a cambio de deleitarse en la carne. Cuando pierde la oportunidad y no la recibe, aparece la amargura en su vida. Bueno, eso ya lo vimos, hermanos. En sus hojas de hace 8 días, hermanos, hay una, ya de las diapositivas del final, que no las vamos a terminar de ver esta ocasión, está una diapositiva que dice: candidatos a que brote la raíz. ¿Cuántos trajeron sus hojitas de esos 8 días? A ver, váyanse casi hasta el final, ya son de las últimas, y dice ahí una lista de los candidatos, hermanos. No sé si tú te llegues a identificar. Y esos candidatos, hermanos, para que brote la raíz es, primero, hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia acerca del carácter de Dios. Eso, hermanos, eres un candidato para que brote la raíz de amargura, y es lo que vamos a ver hoy en la palabra. Otra cosa, hermanos, es frialdad espiritual. Una vez que tú dejas de buscar a Dios y depender de Él, de esa fuente de vida, hermanos, pues eres un candidato a que brote esta raíz. Otro, hermanos, es tener un alto concepto de ti mismo. También, ¿por qué, hermanos? Porque si tienes un alto concepto de ti mismo, eres susceptible a ofenderte fácilmente, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo recomienda en Romanos: no tengan un concepto más allá del que tienen que tener. Eso es lo que recomienda Pablo, ¿verdad? Porque eres susceptible a las ofensas, hermanos. Si tú te crees más que los demás, o merecedor de más, o que tú puedes más, es muy fácil que, si no lo recibes, porque es lo que buscas o es un ídolo en el corazón, nazca la raíz de amargura, ¿verdad? Otro, hermanos, fue de que fuiste rechazado. Puede ser desde niño, la edad adulta, en cualquier momento de la vida. Esos son candidatos, hermanos, si no hay sanidad, a que brote una raíz de amargura.
autoconcepto y autovalor pobre, que no tengas tu identidad basada en la palabra de Dios, eso, hermanos, hace que seas un candidato para la raíz de amargura. Maltrato físico o verbal también, porque no te dicen palabras, pero con las acciones te hacen ver que tú no tienes un valor, ¿verdad? Entonces, si lo has recibido, también eres candidato. Constantes injusticias y no hubo reconocimiento desde pequeño, ¿verdad? Al contrario. Entonces, eso, hermanos, es lo que puede hacer que se detone, hermanos, la raíz de amargura, que brote una raíz, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a analizar otra historia, hermanos, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Esta historia ya la hemos predicado, ahora que estuvimos hablando de la crianza, de la vida de Samuel. Pero vemos que la mamá de Samuel, hermanos, que era Ana, dice aquí que tenía una rival, porque este hombre, hermanos, su esposo Elcana, tenía 2 mujeres, ¿verdad? Dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Usted puede ver aquí, hermanos, más o menos el tiempo en que Ana no tuvo hijos, porque aquí dice que Penina ya tenía hijos, habla de plural, y tenía hijas. Entonces esta mujer ya tenía varios años que no se le había concedido tener hijos, ¿verdad? No era un año o que se acababa de casar, no. Pero a Ana daba una parte escogida, hermanos, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Por eso te lo subrayé ahí, hermanos, porque el Señor es el que no le había permitido, hermanos, tener hijos. A eso, hermanos, le llamamos la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Pues que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Ana, hermanos, tenía ese plan en Dios, pero tardó tiempo para recibirlo. Y Dios estaba haciendo un proceso en la vida de Ana para recibirlo. Sin embargo, en los años en que no llegaba ese deseo que ella tenía de tener un bebé, hermanos, pues se amargó. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, Penina, hermanos, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, no solamente tenía amargura, también tenía depresión. Le afectaba, ahí dicen letritas azules, lo que otros decían, y le afectaba cómo se veía, hermanos, su condición. A diferencia de hoy, hermanos, que las mujeres jóvenes de hoy en día dicen, yo quisiera tener hijos, no, mucho después, ¿no? No, en la cultura judía, hermanos, hoy deciden en muchos países, hermanos, ya no tener hijos, a lo mejor uno. Pero en la cultura judía, hermanos, era como una honra de Dios hacia la mujer, tener muchos hijos. De hecho, eso es lo que buscaba un varón, ¿no? No era como ahora es todo lo contrario. Para que podamos entender cómo se sentía Ana, hermanos, de no tener nada, que estaba seca. Así lo menciona la Biblia, ¿no? A las mujeres que no podían tener hijos. Y era porque, hermanos, en la cultura era muy valioso que tuvieran familias grandes. Hoy no, por eso a lo mejor no podemos sentir lo que ella sentía. Porque si no tengo hijos, pues qué mejor, ¿no? Es lo que dicen hoy, pero antes no era así. Entonces, por eso Ana lloraba, hermanos, por algo cultural y algo que su corazón deseaba, y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Y ahí le pusimos que las personas cercanas se dan cuenta de tu amargura. Su marido se daba cuenta. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? También las personas, hermanos, no saben qué decirnos bíblicamente o hacernos
Cuando nos ven amargados, tristes, quebrantados. A veces no sabemos y por eso ahorita están aprendiendo para que usted con sus hojitas le explique a otros hermanos que se encuentran en esa condición lo que dice la palabra de Dios. Porque este hombre quería dar un buen consejo, pero pues Ana no necesitaba un hombre, hermanos. Aunque este hombre fuera muy bueno y diera grandes detalles, no es suficiente para sanar un corazón herido. Entonces, si tú das una consejería y dices, pues hermana, ¿a poco Dios no la bendijo con su matrimonio? ¿A poco? Eso no es lo que necesita, hermano. Necesita sanar su corazón, ¿verdad? Entonces no sabemos a veces qué decir cuando alguien está así. Así le pasó al Cana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no. El problema era que no, hermanos. Realmente no es que no eran los hijos en sí, hermanos, era lo que Ana cargaba en su corazón. Es lo que aprendimos hace 8 días. Es lo que en su corazón se estaba engendrando, hermanos, por no tener hijos, ¿verdad? No era tanto que si los tenía o no, sino el corazón que se estaba haciendo a consecuencia de eso. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, ahí está, hermanos, nos dice la palabra, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, ya no aguantaba más. Cada año subían, pero este año era diferente. Ella ya no podía más. No sé si te ha pasado así, hermanos, con una situación en tu corazón que dices, ya no puedo más, ya no puedo cargar esto más, ¿verdad? Pues ella llegó a ese punto, pero fue al lugar, hermanos, fue al altar de Dios, fue al templo de Dios. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no podía tener hijos, Ana, hermanos? Porque Jehová no le había concedido. Entonces, ¿a quién le tenía que pedir? A Jehová, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. O sea, ella tuvo, hermanos, que dejar a un lado sus heridas, su amargura, su dolor y humillarse delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Y le dice, Señor, acuérdate de mí, no te olvides de tu sierva. Da a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era la tendencia de Ana al recibir un hijo, hermanos? Que lo consintiera mucho, ¿sí o no? Porque imagínate, de no poder tener hijos a tenerlo, una mujer así, lo va a sobreproteger, lo va a cuidar, lo va a sobrecuidar. ¿Por qué? Pues porque no podía, por muchos años lo intentó. Pero aquí la promesa, hermanos, está un trato de Dios. En esa promesa que hace Ana, no solamente lo pide, sino que lo ofrece. Y ella puede decir, pues estás como mal, ¿cómo quieres dar algo que necesitas? Pero es que ella no necesitaba un hijo, necesitaba sanar. ¿Sí, hermanos? Ana necesitaba sanar, escríbelo ahí. Más que un hijo, necesitaba estar libre de esa amargura. Porque no va a haber nada, hermanos, que tú digas, ay, hermanos, que yo estoy bien amargado porque mi vecino tiene un buen trabajo, él pues él sale de vacaciones y le compra a sus hijos lo que quiere, y yo no. Y yo te digo, ¿crees que al recibir eso que tú quieres vas a quitar de tu amargura? No. Porque, hermano, a la persona que codicia, aún recibiendo lo que ya ha codiciado, no le satisface. ¿Qué crees que va a hacer? Va a envidiar a otro más. Va a codiciar más. Tiene que sanar tu corazón. ¿Sí, hermanos? A veces Dios no te da lo que tú quieres, porque en vez de hacerte bien, te va a hacer un mal. Porque Él está viendo tu corazón. Y si tu corazón no cambia, no te lo va a dar. Y eso harías con tus hijos, ¿sí o no, hermanos? Por protegerlos. Tú no le das todo lo que pide, ¿no? Te dice tu hijo de 5 años, papá, préstame el carro, voy a echarme una vuelta con mis amiguitos. Y tú dices, sí, hijo, ten. No, ¿verdad? Todo eso es el cuidado del Señor y eso se llama la soberanía de Dios. Entonces, en esta promesa, hermanos, si tú me lo das, yo te lo entrego, pero no quiero seguir más así, ¿verdad? Dios se lo da. Dios le da al hijo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer, ahí está, atribulada de espíritu.
No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Dónde está guardado, hermanos, todo ese rencor, esa amargura, ese odio hacia Penina? Y decirle, ay, quisiera darte una cachetada a Penina para que te calles, ¿no? Eso está en el alma, eso está en el corazón. Y yo quiero ya no sentirlo, quiero ser libre. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, o sea, magnitud habla, hermanos, que como decimos, tocó fondo en su situación de amargura, ¿verdad? Y de mi aflicción he estado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Ana tomó esa palabra, hermanos, del sacerdote. Esa palabra la tomó en fe. Y dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sí, hermanos? Y yo les tengo una pregunta, ¿por qué Ana tenía amargura? Tienes tres opciones, porque no podía tener hijos, porque Penina la irritaba o porque Jehová no le había concedido tener hijos. Sí están aprendiendo, ¿ah? Muy bien. ¿Cuánto tiempo Ana duró con esa amargura, hermanos? Muchos años, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo cuando ese dolor fue demasiado grande? Fue a los pies del Señor, derramó su alma, todo lo que cargaba lo depositó en el Señor. Después que se acercó a Dios y que no estuvo más triste, ¿Ana quedó embarazada o le creyó a Dios descansando en él? Acabando en la oración dijo, ay, sentí algo que estoy embarazada. ¿Así pasó? Por eso ahora ya no estoy triste más y puedo ir a comer y a adorar a Dios. No, ella le creyó a Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso decíamos que la amargura, hermanos, es incredulidad hacia Dios. Ajá. La amargura nace, hermanos, de algo que suplanta a Dios y que yo pongo toda mi esperanza en ello, ¿verdad? Ana con su amargura pensaba que teniendo un hijo iba a ser feliz, pero no, hermanos. Y ya les comenté la otra vez en la prédica de la crianza que ella no estaba lista para criar a un niño con esa amargura. Ella tenía que sanar. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué Jehová no le había, dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos? ¿Contra quién estás enojado? Hace 8 días les preguntaba así preguntas, hermanos, que si te mencionan un nombre, te revuelve las tripas, así como que te sientes mal, ¿no? ¿Con quién estás enojado? Muchos dicen, con esta persona, yo estoy enojado con tal situación, con la vida, pero no se dan cuenta que están amargados contra Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? El problema, hermanos, es que no aceptamos la voluntad de Dios. Y depende, hermanos, del problema como venga. A veces es un problema pequeño, a veces es un problema grande. A veces es un problema permanente, hermanos. Como una discapacidad. Como un abandono. Ajá. Y, hermanos, eso a veces llega a amargarnos la vida. ¿Sí? Pero realmente, hermanos, es porque tenemos una ignorancia, hermanos, acerca de Dios. Lo que yo les dije hace rato en la lista de los candidatos es porque no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Tú crees, hermano, que la persona que te ha dañado, a Dios no lo vio o no lo supo? ¿O sí sabes que lo supo y que lo vio? Sí lo vio. ¿Crees que Dios, hermano, le dolió lo que tú viviste? ¿Sí? ¿Y crees que se le escapó de las manos? No. Pero, hermanos, lo que hace nuestro corazón es amargarnos y decir la vida es injusta, pero realmente no te refieres a la vida, sino que te estás refiriendo a aquel que permite todo en la vida, y ese es Dios. No hay nada, hermanos, que no pase en el mundo si Dios no lo supo o no lo permitió. ¿Sí, hermanos? Entonces, es importante que sepas, hermano, y descanses que Dios, al permitir cierta cosa en tu vida, no fue malo, no fue injusto y no te amó. Es importante, hermanos, porque si tú empiezas a criticar, a compararte,
Envidiar. Tú estás haciendo un lado a Dios y estás pensando del todo lo contrario y se amarga tu corazón. ¿Por qué yo no tuve esto? ¿Por qué no tuve estas oportunidades? ¿Por qué a mí me pasó esto de pequeño y no a otro? ¿Crees que a Dios se le escapó de las manos eso, hermano? No. ¿Y tú crees, hermano, que Dios lo planeó para tu mal? No. Al contrario, hermanos. Él va a ocupar esas cosas para tu bien, pero como nos desesperamos, siempre queremos hacer nuestra justicia o ayudarle a Dios para que eso se haga realidad, eso que yo anhelo y que me está amargando si no lo vivo. ¿Sí, hermanos? Así somos de complejos, hermanos. El problema detrás de cada situación no es la situación, no es la persona que me lastimó. El problema es de que yo dejo de confiar en Dios y no acepto su voluntad. Tú puedes decir, se lo hubieran hecho usted, hermano, a ver si usted hubiera aguantado, a ver qué hubiera hecho usted. Ahí, hermano, tú rechazas que Dios tiene el control, que Dios es amor, lo cantamos, que Dios es fiel, lo cantamos, que Dios es bueno, lo cantamos. ¿Lo sabes o no lo sabes, hermano? Pero en la práctica te cuesta trabajo recibirlo, hermano. Analizarlo, hacer a un lado la situación y decir, Señor, tú, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esta situación, Señor, que tú vayas a mostrar tu amor a mi vida? Es diferente, ¿no? Ese pensamiento. ¿Qué hay detrás de esta situación que vas a mostrar tu fidelidad? ¿Por qué no crees que Dios cambie, hermano, su personalidad al permitir que vengan cosas extrañas o malas a tu vida? Él no cambia su personalidad, Él sigue siendo el mismo. Por eso una ignorancia de Dios, hermano, te hace candidato a amargarte. Entonces tú peleas contra Dios, golpeas la pared, el mueble, vas y te desquitas porque tú tienes algo contra Dios. Y tú dices que tú has sido injusto y no nos brindas a todos las mismas oportunidades. ¿Sí, hermano? Pero eso, hermanos, pues está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, mientras que Dios tiene otros planes contigo, hermanos. Es que pensamos que tú naciste para ti mismo, que tú te autocreaste, pero la Biblia dice, hermanos, que fuimos hechos por Él y para Él. Escríbelo ahí, yo fui hecho por Él y para Él. Es decir, tú no te perteneces. Y si tú vives en la voluntad de aquel para el cual fuiste creado, seguro te va a ir bien. ¿Sí, hermanos? Pero este mundo lo que hace, hermanos, es presionarnos y decirnos que como no marcha todo conforme va el mundo, entonces estás mal. Y esa presión, hermanos, se traduce en ir amargando el corazón. Puedes quejarte de muchas cosas, un hermano, un amigo, un padre, un problema, una situación. Al final de eso no estás aceptando la voluntad de Dios. Tú dices, si hubiera yo nacido con otros padres. Y si mis padres no se hubieran. No, ese no es el problema está en tu corazón. Es que si yo hubiera tenido otras oportunidades, si esos amigos los hubiera escogido bien, ¿para qué lo agarré de amigo si al final me iba a traicionar? Entonces tú estás pensando que se le fue de las manos a Dios los bonitos momentos que pasaste con esa persona, la elección que tú oraste y que no salió bien. Tú piensas que a Dios se olvidó de ti y te dejó solo en esa situación. Y eso, hermanos, es un error de tu pensamiento. No es bíblico. Al contrario, Dios dice, hermanos, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí dice todas las cosas, desde que naciste hasta ahorita donde estás aquí sentado, todas las cosas Dios las ha permitido para tu bien. Por eso síguete guiando, hermanos, bajo sus principios y las maneras en que Él interpreta la vida, hermano, porque si tú te basas en eso, te va a ir bien. Pero si tú alteras y dices, no, es que es una injusticia, yo quiero, y haces tu voluntad, ahí es donde vas a caer. ¿Sí, hermanos? En la mayoría de los actos de amargura pensamos que se ha hecho una injusticia contra nosotros.
¿Sí, hermanos? Pero no te olvides. Está bien, tú recibes la injusticia de una persona, pero hay algo fuera de esa persona, hermanos, fuera de esa situación y fuera de ese entorno. Y eso, hermanos, se llama la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? O sea, nosotros estamos en este ambiente chiquito, hacemos nuestra vida en este ambiente chiquito, pero hay un plano más allá, hermanos, de ese ambiente donde vives. Y es el plano, hermanos, espiritual, el más importante, lo que Dios está determinando o no determinando en tu vida y por qué sucedieron las cosas tiene que ver con Dios. Entonces no te enfoques en la situación, enfócate en Dios y lo que esa situación está haciendo en tu corazón. Ahí debe de estar toda tu atención, hermanos. ¿Qué está produciendo en mi corazón que me hayan dicho esto? ¿Qué está produciendo en mi corazón que haya sucedido esto en mi vida? Que haya venido esto a mi vida que yo no lo esperaba y cambió toda mi vida, que me afectó. ¿Qué está produciendo esto en mi corazón? ¿Me llevará esto que estoy sintiendo a adorar a Dios o a rechazarlo o a quejarme? Eso es lo más preocupante. El plano fuera de la situación, hermano, que tiene que ver con tu corazón y con la voluntad de Dios a tu vida. Cada vez que le damos rienda suelta a nuestra amargura, resentimiento, venganza, estamos actuando en incredulidad. Cada vez que tú quieres arreglar un problema y que se haga tu justicia, hermano, tú haces a un lado a Dios y actúas como un incrédulo. Y dices, yo voy a arreglar esa situación. Esto no se va a quedar así. Esto no fue justo. Y yo voy a hacer algo para remediarlo. Entonces tú dejas a Dios y dices, Señor, tú no eres sabio, tú no pusiste atención, cuando esto vino a mi vida, se te fue de las manos y ahora vino a mi vida y me está causando una gran tristeza. Eso es lo que decimos sin palabras, hermanos. Estamos rechazando a Dios. Surge la incredulidad. Entonces ya les comenté desde la prédica anterior, es más importante identificar qué está sucediendo en nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque van a volver a ofenderte, ya te lo he dicho, van a volverte a quedar mal, van a suceder cosas en nuestro país que te van a afectar, ya sean económicas, sociales, de todo tipo, hermanos. No lo puedes detener, porque vivimos en un mundo caído, hermanos, envuelto en pecado, donde Satanás y sus pensamientos gobiernan. No puedes detener eso. Pero ¿qué sucede en tu corazón al momento de recibir algo permitido por Dios que altera tu estabilidad? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces lo más importante es que tengo que ver mi corazón, ¿sí, hermanos? En el momento específico, para dar una respuesta bíblica y piadosa y no una respuesta, hermanos, pecaminosa. Hay dos realidades, hermanos, que tenemos que lidiar en una situación de injusticia o de ofensa en nuestra vida. La primera realidad, hermanos, es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios depositó en nosotros algunos de sus atributos morales, hermanos, como esa imagen y semejanza. Y uno de esos atributos, hermanos, es que Dios es justo. Y Dios puso en el ser humano, hermanos, en esa naturaleza, un sentido de justicia en cada uno de nosotros. Seamos creyentes o no, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos, hermanos, un sentido de justicia. Solamente que ese sentido de justicia, hermanos, ha sido corrompido. ¿Por qué, hermanos, se corrompió? Por el pecado, por la maldad. Entonces ya no juzgamos justamente, ya no juzgamos como Dios juzgaría una situación, porque se mezcla con otra naturaleza que tenemos, y es que pertenecemos a una raza caída de pecadores, ¿sí, hermanos? Orgullosa, centrada en nosotros mismos, donde lo único que importa es cómo me siento, lo que yo gano, qué ventaja saco. Aún así tenemos que luchar con eso, hermanos. Entonces se unen estas dos cosas. Dentro de ti están estas dos cosas, hermano. A eso Romanos le llama el viejo hombre, que tiene que ser muerto, hermanos. Tiene que ser crucificado. En Cristo el creyente lo que hace es que crucifica al viejo hombre, porque me hace vivir bajo la carne. Entonces imagínate, hermano, viene un sentido de justicia que tienes ya, todos aquí.
Pero también está, hermanos, lo que naturalmente sabes hacer, y lo que sabemos hacer es pecar, y sabemos muy bien cómo hacerlo. Cuando tú sumas estas dos cosas en el hombre o la mujer, sentimos la necesidad de que el crimen debe ser castigado adecuadamente, conforme a la falta que se nos ha cometido. Por eso es que lidiamos, hermano, y luchamos en nuestro interior, porque tenemos la justicia de Dios en nosotros y decimos, esto no es justo. Y algo se tiene que hacer, ¿sí o no, hermanos? Este hermano se pasó, ¿verdad? O con el cónyuge o con el hijo sentimos, hermano, injusticia. Y eso es normal, está bien porque está integrado ahí. Pero cuando se une a tu carne, hermano, y esa carne le das tu rienda suelta cada vez que se puede, eres tú un peligro, porque tú vas a hacer y vas a llevar a cabo tu propia justicia en la carne. Imagínate, tú ya desatado, hermano, ¿qué dices tú cuando te enojas? Echémosle un vistazo a esta semana. ¿Qué te hizo enojar esa semana y cómo respondiste? Que dijiste, lo que me está diciendo mi mamá no es justo y ahorita le voy a decir sus verdades. No lo pensaste, pero sí se lo dijiste. No nos da tiempo ni de decir eso, hermanos. Ahorita mi mamá se pasó y voy a decirle sus verdades. Tú no dices eso, pero lo empiezas a hacer y lo empiezas a decir. Y es esto, hermano, realmente, ya sea tu cónyuge o otra persona. ¿Por qué? Porque está esta lucha con la que tienes que lidiar dentro de ti. Entonces, hermano, esto es una realidad, es una presión que tenemos que manejar como creyentes. No se va a ir de la vida, de tu vida, hermanos. Este sentido de justicia te va a acompañar hasta que estés viejito ahí ya muriéndote. Y que te digan una mala noticia, ¡ay! El sentido de justicia te va a hacer retorcerte más ahí. ¿Por qué me lo acabas de decir? Ya te mueres, ¿no? No se va a ir ese sentido de justicia, ya está integrado en tu chip de existencia. ¿Sí, hermanos? Y tampoco se va a ir tu naturaleza caída. Dios te dio una nueva naturaleza que vence a esta naturaleza caída, que es el nuevo hombre, creado según Dios. ¿Sí, hermanos? En justicia y en santidad ¿de la qué, hermanos? De la verdad. No se sabe del versículo, pero esta es la verdad. ¿Sí, hermanos? Ese hombre, hermanos, ya tiene otro sistema. Pero el sistema, hermanos, dice, por eso Pablo decía, yo soy un pobre miserable. Porque yo traigo cargando un cuerpo muerto en mi espalda. Acuérdense que eso era una tortura romana, hermanos, que les amarraban un cuerpo en descomposición en la espalda. Y andaban así caminando y no se lo podían quitar como una tortura. Pues Pablo dice, ese viejo hombre está colgado atrás de mí y me asedia y no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Soy un pobre desgraciado, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Quién nos libra de ese hombre, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Lo legítimo, hermanos, el sentido de justicia se mezcla con nuestro pecado y el asunto se hace grande. ¿Cuántos de aquí son incontrolables ya cuando se mete ahí esa suma en su sistema, hermanos? Nadie, ahora sí ya todos. ¿De qué está hablando el hermano, no? ¿A quién se dirige, no? Y muchas películas de Hollywood, hermanos, están sustentadas bajo ese principio. Una película de acción que tú dices estuvo muy buena es donde el malo que hizo una perversidad recibe su merecido. Y dices tú, ¿cómo lo mataron? Le sacaron las tripas, el Rambo llegó y le sacó el corazón y estuvo latiendo en él. ¡Qué bueno! Por violador. ¿Sí o no sientes así? Dices, qué padre estuvo esa película, quiero ver la que sigue, a ver cómo los destroza este justiciero. Cómo los acuchilla y que los balacea a todos. Y si no en la película, hermanos, hubo justicia en el malo, tú dices, híjole, como que no me gustó la película, como que quedó inconclusa. Y con ese sentido, hermanos, se hace la mayoría de las películas de acción. O que si no hubo un secuestro, una violación,
que el hombre es un perverso, le pega a la mujer. Todas las películas se dirigen en eso, en que se va a buscar venganza. Y al final el bien triunfa. Y tú te sientes satisfecho. Y eso, hermano, tú lo quieres aplicar a tu vida. Entonces, tú vives en una película de acción. Que el malo que me hizo algo, que puede ser tu pareja, necesita tener un escarmiento. Porque si lo dejo pasar, no es justo. Porque me hizo esto, me hizo el otro. Ya es que el amargado sabe todo, ya lo dijimos 8 días. El momento, el año, el día, todo carga con todo eso, como Ana cargaba por años sus cosas. Y ella dice, yo quiero que se haga justicia. Él no ha pagado. Él se ve muy campante ahí, con sus amigotes. Y a mí me ha dejado así, me dijo de cosas en la mañana. Y míralos, está comiendo una hamburguesa, está muy feliz. El desgraciado, ¿no? Casi. Sí le dicen, ¿no, hermano? Sí se le sale. Sí, desgraciado, que no me... Pero al rato yo se la voy a hacer. Al rato me las va a pagar. Y así se la llevan, hermanos. Como una película de acción. Y ya cuando tú vences y dices, ahora sí está pagando este malo, ¿no? Este desgraciado, te sientes bien. Te sientes bien. Entonces, esas películas de acción, hermanos, han dejado, y ahora que son videojuegos y se ha sumado todo eso, hermanos, ha dejado un mundo, hermanos, lleno de violencia. Porque los que asesinan, hermanos, los que secuestran, y no tienen compasión de mochar orejas, de mandarle un dedo a su casa y decirle, yo tengo a su... Eso, hermanos, es la maldad, ¿no? Que se ha incrementado. Y para todo eso, hermanos, se requiere justicia. ¿Sí o no se requiere justicia, hermanos? De una violación, de alguien que deja a su familia por otra persona. Se requiere justicia, ¿no? Y si no se hace la justicia, pues empieza la amargura o buscamos la venganza. Entonces, en ese mundo caído, hermanos, hay muchas injusticias, ya sean reales o imaginarias. Cuando ves las películas y los malos terminan recibiendo su merecido, nos da satisfacción. Y decimos, que venga la segunda parte ya, porque está bien buena cómo los asesinan los malos, ¿no? Entonces, aquí hay un autor que dice, hermanos, y nos habla del círculo de la indignación moral. Ese círculo, hermanos, habla de que un mal fue hecho, recibió su justa retribución, el mal fue castigado y se cierra el círculo. Pero el hermano menciona que a veces, hermano, eso sería a lo mejor en lo correcto, y que digamos, no, pues ya pagó, ¿no? Pero a veces, hermano, el círculo no se cierra, se queda abierto. Si ya el mal, el pecador fue castigado proporcionalmente, debidamente, el caso se acabó, el mal recibió lo que merecía y nos sentimos satisfechos, así como una película. Eso es lo que hacen en una película realmente, hermanos. Siguen este circulito. Observe todas las de acción y ese es el círculo que sigue. Sin embargo, en el mundo real, hermanos, no el de las películas, no siempre las personas reciben su merecido, ¿sí o no? Subraye eso. No siempre las personas reciben su merecido, al contrario, a muchos les va bien. A los que hacen mal les va bien. Te pueden engañar, te pueden manipular, pueden abusar y viven bien. Un mal fue hecho, no recibe una justa retribución y el círculo, hermanos, no se cierra. ¿Cómo vamos a lidiar con esa indignación, hermanos, que eso produce? Porque ese es el problema que nos deja un sinsabor, de que nos queremos agarrar del chongo y andamos buscando cómo hacer justicia. Y muchos aplican la ley del hielo, ¿no? Dice, ahorita para cerrar ese círculo y que escarmiente, no le voy a hablar. Vamos a empezar con unos 3 días, ¿no? 3 días, ¿no? Y que vaya poco a poco escarmentando. Voy a cerrar ese círculo porque es justo, no tiene que volverme a hacer lo mismo. Se pasó, ¿no? En otras palabras. Y yo no voy a permitir que me vuelva a hacer eso. Y aplican diferentes formas de castigo, hermanos, a las relaciones o a las cosas que viven. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Cuando vemos este círculo abierto. ¿Cómo impedir que nuestro corazón se llene de
resentimiento y amargura. Ajá. Cuando no se cierra el círculo, sentimos que algo, hermanos, queda pendiente. Por eso muchos cuando les hablan en la iglesia del perdón y dicen, pues perdona al que está a tu lado, y tú dices, híjole, pues ya le tengo que perdonar, porque ya el pastor nos dijo, ¿no? Parece que ya nos descubrieron. A veces no queda la deuda saldada, hermanos, y dices, bueno, pues porque ahorita dijo el pastor, ya, perdóname, pues. Pero tú sabes que en tu corazón eso no se ha saldado. ¿Por qué, hermanos? Pues por la amargura. Porque tú piensas que tú debes hacer la justicia y esa justicia debe ser a tu manera, a tu medida. ¿Sí, hermanos? Subraya lo de abajo, pero nosotros no somos llamados a cerrar ese círculo. Nosotros no somos llamados a cerrar ese círculo, hermanos, moral. Ajá. Las doctrinas del mundo, hermanos, fíjense lo que los sociólogos han observado a consecuencia de esas películas y lo que se vive hoy socialmente, los asesinatos. Dice, las personas reaccionan con indignación moral y rabia cuando ellos o un ser querido son víctimas de un abuso o de violencia. Estas situaciones reducen las normas que regulan nuestra conducta de forma habitual y pueden llegar a motivar un deseo irracional. O sea, hemos llegado, hermanos, a tener una venganza irracional en la sociedad por vengar lo sucedido. La venganza implica hacer justicia por las propias manos por medio del sufrimiento del agresor. En estos contextos se asume que el agresor no merece un debido juicio. Nada de que vamos a la policía y no vamos a lincharlo. Agárrenlo, amárrenlo y todos a pegarle y píquenlo o denle de balazos. Vamos a hacer justicia. No merece un debido juicio, ni que se evalúe la evidencia de manera racional. Y eso, hermanos, sin querer, se ha impregnado nuestra mente de eso. De esas películas de Terminator, El Justiciero, Rambo, están en nuestro sistema de mente. Y queremos que se haga justicia. ¿Verdad? No hay que exagerar. No hay que exagerar, hermano, esto que dice de las venganzas, apuñalarse, pero ¿sí o no el feminicidio, hermano, cómo ha crecido? Los asesinatos. Diario asesinan gente, hermanos, porque hay que arreglar algo que fue injusto para alguien. Entonces esto, como dicen los sociólogos, se sale de algo racional, algo irracional. Y hay otros que se van no solamente a matarlo, sino vamos a torturarlo para que pague o sufra lo que hizo. Ajá. Eso, hermano, todo eso que a veces tenemos, nosotros no vamos a apuñalar a nadie, pero sí le aplica la ley del hielo. Es lo mismo, hermano. Porque tú quieres arreglar con tu justicia lo que el otro debe. Ajá. Cuando se mezcla ese sentido de justicia que hay en nosotros con ese pecado en nosotros, tiende a levantarse con más violencia, hermanos. Ajá. Pero Pablo, sabiendo que el mal no es justamente castigado, hermanos, nos dice en Romanos 12:17. El mal, hermanos, no siempre en esta vida va a ser justamente castigado. No va a ser castigado. Por eso nos dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ajá, no pagar mal por mal, sino lo contrario. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, o sea, porque somos creyentes, estad en paz con todos los hombres. A veces no depende de nosotros. A veces el vecino que te molesta no va a dejar de molestarte, hermano, y ya no depende de ti. A veces tienes que cambiarte de lugar. Pero en cuanto sea posible, hermanos, en cuanto dependa de ti, ¿qué tienes que hacer? Estar en paz con todos los hombres. Y luego nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Subráyelo, hermanas, hermanos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo, ¿si quién, hermanos? ¿Eso dice si tu hermano? No. Ahora más adelante en la siguiente prédica vamos a analizar eso, hermanos. Porque esto que tú dices, a veces se lo haces contra un hermano. Señor, véngate contra mi hermano que me hizo esto. Y el Señor te va a decir, pues sí, este también es mi hijo. Aquí dice, si tu enemigo, pues es un incrédulo. ¿Sí, hermanos? Tuviere hambre, dale de comer. Si él tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí, hermanos? Es decir, haciendo el bien hacia tu enemigo, tú le hablas a su conciencia, hermanos. Dice aquí como un carbón así que le está quemando y diciendo qué está pasando. Yo debería recibir el mal de él, yo debería ser juzgado por él, chismeado por él, pero no, él me está haciendo bien en vez de hacerme un mal. Entonces tú haces, hermano, que su conciencia vaya hacia el arrepentimiento, hacia Dios. Esas son las ascuas de fuego que amontonas sobre la cabeza de tu enemigo para salvación, no para venganza. Es para que él se dé cuenta que tú no eres igual que los impíos de allá afuera, que si les hacen, ahorita me la vas a pagar. A rato me voy a desquitar. No mereces mi amistad. A eso déjaselo a los de allá afuera, hermanos. No, nosotros, hermanos, somos de Cristo. Y así como Cristo hizo, nosotros debemos de hacer también. Nosotros no somos los que debemos ejecutar la ley, hermanos. No nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos el discernimiento adecuado. Nosotros pensamos cada locura, hermanos. Por eso el Señor dice, déjamelo a mí, porque tú ni siquiera sabes pensar adecuadamente sobre tu hermano o tu enemigo. No vas a pensar adecuadamente, no tienes el poder para ejecutar la justicia recta que merece. Tú vas a hacer tu propia justicia, déjamelo a mí. ¿Qué te dice el Señor, hermano? Déjamelo a mí. Esta tarde el Señor te dice, déjame a mí tus situaciones. No importando la persona, no importando lo que sucedió, a mí no se me salió de las manos en mi soberanía. Yo quiero hacerte bien en esta situación. Esa es la voluntad de Dios para ti, hermanos, porque yo soy amor, porque soy justo, porque soy bueno. Tú no lo puedes ver, pero quiero que actúes en fe cuando tú no ves las cosas resueltas. Ahí es donde salen los hijos de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. ¿Por qué quieres vivir en un paraíso? ¿Dónde vas a ocupar la fe si todo marcha bien? Pues no hay lugar para la fe porque todo lo tienes. Es donde está la carencia cuando dices, y no me va a faltar porque Dios lo prometió. Y Dios te hace crecer y te hace madurar. ¿Sí, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no somos los que debemos ejecutar la venganza ni la ley. ¿Cuántos han intentado, hermanos, ejecutar la venganza? Y hacen sus planes, ¿no? Hay macabros. Ahorita le voy a ir a decir a este hermanito, hasta ni lo que hizo, voy a inventarle otras cositas más. Ahí está el demonio soplándote. Ese no es el Espíritu Santo. Aquí está lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Hazle bien, ora por tu enemigo. Nosotros sabemos que no tenemos derecho de completar el círculo moral. Eso lo hace el Señor. ¿Sí, hermanos? Nuestra carencia no nos permite juzgar al hermano correctamente. Tú no sabes por qué hizo lo que hizo, aunque te hizo mal a ti, tú no sabes por qué lo hizo. ¿Qué motivó su corazón? Tú nomás recibiste lo que pasó externamente, pero el Señor, hermanos, vio todo. La intención, vio su corazón, vio los pensamientos que tuvo, la lucha que está teniendo, todo, hermano. Déjaselo al Señor. Y tú perdona. ¿Sí, hermanos? No es tu responsabilidad ser el justiciero, el castigador y otros títulos de películas de acción. No es tu papel. ¿Sí, hermanos? Y esa es la batalla del corazón, hermanos. En tu juicio tienes el dolor, tienes la emoción, tienes la indignación. Y no estoy dispuesto a que Dios trabaje. Yo quiero que esa persona sienta lo que yo he sentido por años.
Pero en tu fe, hermanos, está escuchar, creer y obedecer las órdenes y promesas de Dios. ¿Cuántos son hijos de la fe? Entonces es escuchar, subrayalo, hermanos. Escucha lo que Dios te dice. Ahorita lo están escuchando, ¿qué debes hacer? Créelo, obedece las órdenes y las promesas de Dios y te va a ir bien, hermano. Vas a comprobar que haciendo la voluntad de Dios va a resultar en algo bueno, en algo agradable y en algo perfecto. Porque estás siguiendo la voluntad de Dios, no tu voluntad. ¿Sí, hermanos? Cuando hay venganza, malos deseos y actitudes hacia nuestro ofensor, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. Entonces yo respondo, hermanos, en ignorancia al carácter de Dios. Respondo, yo puedo cantar que Él es amor y yo vivir en desamor. Puedo cantar que Dios es fiel, siempre fiel, pero vivir, hermanos, siendo yo infiel a Dios, en cómo resuelvo las cosas, y eso no es correcto. Soy ignorante del carácter de Dios. No puedo responder así, hermanos. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Si no se están viviendo esos valores, hermanos, que el Señor te está enseñando. No los puedes recibir mentalmente, ya te los aprendiste. No los crees, no los obedeces, ¿sí, hermano? Y los haces a un lado. Vives en incredulidad. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Es doloroso y Dios te comprende tu dolor? Sí. Sí, hermano, sí es válido tu dolor. Pero anidar ese dolor y generar venganza y odio, eso no es válido. ¿Sí, hermanos? Eso no es válido. Ahí no hay fe. Dios ve, hermanos, el mal en todos los ángulos. Ve lo que hizo, ve la motivación, ve la maquinación. Cuando Él aplique, hermanos, su justicia, será una justicia cabal, una justicia justa, porque tomará, hermanos, todos los aspectos de la persona, y eso no lo puede hacer un ser humano. Tú juzgas lo que sucedió en el exterior, pero Dios juzga, hermanos, y aplica lo que se requiere observando todas las facetas de la vida de esa persona. Por eso el Señor te dice, déjamelo a mí. Tu tarea es, si tiene hambre, si tiene sed, si te pide, eso ya aprendí. Esa es tu tarea. Ya no te metas en más problemas. Esa es tu tarea. ¿Cuántos hijos obedientes del Señor hay aquí? Eso es lo que vas a hacer, hermano. Eso es lo que vas a hacer. Señor, pero yo lo odio. Y si es de Veracruz, es con odio, ¿qué, hermanos? Pues ya. Dile al Señor, el antídoto para que tú hagas algo es dar, orar por Él. ¿Sí, hermanos? Esa es la parte que te toca hacer. Por eso en Mateo dice, amad a vuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho? Así como en las películas, en el mundo caído, en nuestra sociedad, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué vas a hacer con tus enemigos, hermano? Amarlos. ¿Qué vas a hacer con los que te maldicen? Haced bien a los que te aborrecen. ¿Qué vas a hacer con los que no te quieren? Hacerles bien. ¿Qué vas a hacer con los que te persiguen y te ultrajan? Ora por ellos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La razón, hermanos, que da el Señor Jesús para el mandamiento, la razón es más poderosa que el mandamiento. ¿Cuál es la razón, hermanos, para hacer bien a los demás? Para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Ustedes son creyentes o cristianos, hermanos? ¿Sí o no? Pues eso se va a reflejar en esto, hermanos. En cómo lidias con los problemas y las ofensas de la vida. Ahí se va a dar a entender si tú eres creyente o cristiano, para que seáis hijos de vuestro Padre, que digan, ¿por qué respondiste así? Tú tenías oportunidad de hacerle mal, de que quedara mal, de humillarlo. ¿Por qué no lo hiciste? Pues porque yo tengo un Padre que no es así.
Yo tengo un Padre que hace salir su sol sobre los injustos, aunque no lo merezcan, aunque estén sembrando marihuana, amapola, droga, con ese sol y con esa lluvia, el Señor los bendice. Y yo quiero ser como Él. ¿Sí, hermanos? Sí, muestren su afiliación con Cristo haciendo bien a los que les hacen mal, porque eso es lo que hace Dios con los malos. En el pasado, dice Hechos 14:16, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. ¿Sí, hermano? Así como a ti, en el pasado Dios permitió que hicieras lo que tú quisieras, pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Siempre Dios estuvo hablando y fue bondadoso contigo a pesar de que tú estabas en otra onda, haciendo pecado. ¿Cómo el Señor te daba pruebas? Dice, por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas. No solo eso, les da alimento. A pesar de que estabas desviado en tu propio camino, el Señor procuraba que tu corazón estuviera alegre, aunque no lo merecías. Eso es lo mismo que debes hacer. ¿Sí, hermanos? Entonces tú preguntas, ¿cómo habiendo tantos perversos Dios les da motivos de alegrarse en la vida? Haciéndoles bien, llenando de sustento sus corazones. Eso lo hace Dios por personas que lo rechazan, que son enemigos y que no lo buscan. Lucas 6:35, tenemos que imitar al Señor. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Qué honra, ¿no, hermanos? Qué orgullo es poder representar a Dios de esta manera, haciendo todo lo contrario que hace el mundo. Esa foto me gustó porque ahí está, hermanos, dos naciones que no se llevan desde siempre, ¿no? Pero que no han entendido el corazón de Dios. Por eso un candidato, hermanos, a la raíz de amargura es alguien que no comprende el corazón de Dios. Por eso quiere hacer justicia por él mismo. Ajá. Pero si haces estas cosas, hermano, te comportas verdaderamente, eres hijo del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos. ¿Con quién es bondadoso, hermanos, el Señor? Cuando eras desagradecido, ¿te faltó comida, hermano? No. Todavía ni creías en el Señor. Estabas expuesto a la muerte, no merecías nada. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? No te dejó, no te abandonó. Ajá. Aunque eras desagradecido, aunque eras perverso, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Sí, hermanos? Quiero terminar con esto, hermanos, no vamos a acabar otra vez. Pónganse de pie, hermanos. Pero falta la cena y vamos a orar. Así es que dice 1 de Pedro 2:20. Es obvio, en esta nueva traducción viviente, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Otra vez se los voy a leer. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó, aquí está un llamado de Dios para ti, hermanos. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. No hay nadie en la tierra, hermanos, que haya sufrido como Cristo, porque Cristo, hermanos, no tenía pecado ni culpa que pagar. Todos nosotros, si sufrimos en algún momento, pudiera ser que debemos de pagar lo que hemos vivido, pero Cristo, hermanos, sufrió. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Cristo, hermanos, en su sufrimiento es nuestro ejemplo de bondad, porque Él nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique sufrir, aunque a veces signifique perder, aunque a veces en el matrimonio signifique ceder. Sí, hermanos, Él es nuestro ejemplo y debe seguir